Ok. Bien, hermanos, lo que son muchas las cosas que nos congregan hoy día, pero lo principal es el bautismo de nuestros hermanos. El sermón basado en este pasaje de Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, se llama Muerte y Resurrección. Muerte y Resurrección. El pasaje ya lo hemos leído. Esto va a ser algo más corto que en otras oportunidades. Y bueno, hoy es un día de gozo y alegría para la Iglesia Bautista Reformada. Hoy celebramos con gozo y alegría el bautismo cristiano de nuestros queridos hermanos. Hacemos esto en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo, quien en el texto conocido como la Gran Comisión en Mateo 28, versículos 18 al 20, dejó establecido para todas las generaciones toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El bautismo de creyentes está asociado con la muerte de Cristo. Siendo esto así, ¿cómo es que puede ser un día de gozo y alegría? Antes de responder la pregunta, debemos considerar que los capítulos precedentes a esta epístola de Romanos, los capítulos que anteceden al Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo nos ha hablado de la pecaminosidad del hombre, del justo juicio de Dios y de la justificación por la fe. Este capítulo de Romanos 6 es la continuación del tema que ya ha tratado en el capítulo 5. Entonces ha tratado justificación y muerte al pecado. Justificación y santificación están estrechamente unidos. El Dios que declara justos a los pecadores, arrepentidos, también derrama en ellos el Espíritu Santo, y éste los constriñe a la santidad. Justificación y santificación son brazos de un mismo cuerpo. Todo justificado por la sangre de Cristo debe vivir una vida santa. Al contrario, dar evidencia de vivir impíamente deja de manifiesto que no ha sido justificado. Es Dios quien ha unido justificación con santificación. Por lo tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ninguno puede decir, no, si yo soy hijo de Dios, pero vivo como quiero. Eso no existe. Eso no existe. El que es hijo de Dios ha sido justificado. Y el que ha sido justificado busca, anhela, desea la santidad. Porque entiende, sabe, Dios es santo. Y sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, justificación y santificación son los brazos de un mismo cuerpo. Están unidos. No los podemos separar. Aunque los versículos que tomamos para nuestra reflexión ahora, capítulo 6, del 1 al 4, no hablan necesariamente del bautismo en agua, sí podemos tomarlo como hablando metafóricamente de identificación con o de ser sumergidos en, y siendo el bautismo cristiano una ilustración de esta realidad espiritual, aprovecharemos entonces para reflexionar sobre esta enseñanza que extraeremos del texto. En primer lugar, no creemos que el apóstol Pablo esté diciendo aquí que todos los bautizados son bautizados en Cristo. Versículo 2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta es una pregunta retórica.
La respuesta es obvia, puesto que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, del versículo 3, son los que hemos muerto al pecado en el versículo 2. Sin embargo, aunque la respuesta correcta a la pregunta debe ser negativa, el adverbio aún en el versículo 2 deja ver la posibilidad de que haya quienes, habiendo sido rescatados del pecado, por ignorancia, por descuido o por negligencia o por falsa profesión de fe, sigan viviendo, como dice el versículo 1, perseverando en el pecado. Esta debe ser la explicación, hermanos, para tanto bautizado que deshonra a su Señor, que avergüenza a sus hermanos, que es causa de tropiezo para los pequeñitos, que actúa y piensa como impío, que descaradamente se autodenomina creyente y participa en las congregaciones como un falso hermano. Esto dice el apóstol Pedro, no lo digo yo, lo dice Pedro. Está en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pedro que estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y estos son también los que seducen a las almas inconstantes. Lo tiene en 2 de Pedro capítulo 2, los versículos 13 y 14. Y Judas en su epístola añade, hablando de estos mismos, esto dice, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Versículo 12 de Judas. Sobre los tales la condenación no se tarda y es segura. Y un día ellos van a escuchar de labios del propio Señor, nunca os conocí. Ellos nunca murieron al pecado, más bien viven en pecado. Por consiguiente, están muertos para Dios. No son nuestros hermanos, aunque se congreguen con nosotros. No tenemos con ellos comunión ni participación porque ellos están vacíos, son ajenos a la vida de Dios y no tienen comunión con Cristo. Es duro, pero es así. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. En segundo lugar, nuestro texto nos dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Al identificarnos con Cristo, nos identificamos con su muerte. No solo fue crucificado por nosotros, nosotros lo crucificamos. Fue crucificado por nosotros. Isaías capítulo 53 versículo 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Abandonado del Padre, entregado por manos traidoras a verdugos implacables, ridiculizado, humillado también por la multitud que se burlaba de él, él clama en la cruz en alta voz, Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta pregunta reverbera a través de los siglos y halla eco en cada creyente que siendo atraído al espectáculo sobrecogedor del Calvario, responde emocionado, fue por mí, fue a la cruz por mí. Isaías 53:4 dice, ciertamente
llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. Mis pecados llevó Cristo a la cruz. Mis pecados lo llevaron a él a la cruz. Mis pecados hicieron que hubiera por un instante un misterio. ¿Cuál es este? Dios muriendo en la cruz, abandonado por Dios. No lo podemos explicar. Pero fueron mis pecados lo que hicieron esto. El Hijo tenía comunión, siempre ha tenido comunión íntima, perfecta con el Padre, desde el principio de los tiempos y antes, porque Él es eterno. Pero hubo un momento en el cual, por causa de que nos amó, tomó nuestros pecados sobre sí, y esto hizo muchas cosas. Cristo murió por nosotros. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, nos dice que Él padeció para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Cristo murió por nuestros pecados y Él murió nuestra muerte. Su muerte es mi muerte. Él murió al pecado y sabemos que la paga del pecado es muerte. Él pagó el precio del pecado. El pecado atrae la ira de Dios. Dice el profeta Isaías, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo sufrió el castigo que tu pecado merecía, por lo que o Cristo soportó la ira de Dios en el Calvario por ti, o tendrás que sufrir la ira de Dios por toda la eternidad. O Cristo sufrió el castigo en el Calvario por ti, o tendrás que soportar la ira de Dios tú mismo por toda la eternidad. Son dos caminos solamente. El pecado esclaviza y es un amo cruel, pero por cuanto Él murió al pecado y nosotros hemos muerto con Él, el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene poder sobre nosotros para ordenarnos a hacer algo. Nos dice Pablo en la epístola a los Romanos que nosotros obedecíamos al pecado, éramos siervos del pecado, éramos sus esclavos. Pero cuando vinimos a Cristo ya no más. Cambiamos de amo. Ese amo malvado, cuyo propósito, cuyo fin vive para eso, robar, matar y destruir, ya no es más nuestro amo. Ahora pasamos a ser siervos de Jesucristo, el que desea bendecirnos, llenarnos de sus bendiciones, llevarnos un día ante el Padre. Ese es ahora mi amo y el amo de cada uno de los que se ha entregado a Cristo. Romanos 6:10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Y si yo morí con él, entonces gozo del mismo efecto, ya que el cuerpo del pecado fue destruido, inutilizado para que no sirva más al pecado. ¿Significa que no pecamos más ahora los creyentes? No, pero sí significa que cuando pecamos lo hacemos porque consideramos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Pero está el poder en nosotros. ¿Cuál es ese poder? El poder del Espíritu de Dios para decir no al pecado. ¿Hemos muerto al pecado? El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si no has sido justificado del pecado, entonces estás en tus pecados.
Y si aún vives en pecado, no estás en Cristo, no has sido justificado y no puedes justificarte a ti mismo. Dice Romanos 8:33, Dios es el que justifica. Y esta justificación recae solo sobre aquellos que están muertos al pecado. Por eso una vez más te pregunto, ¿estás muerto al pecado? Y yo debo preguntarme lo mismo. ¿Estamos muertos al pecado? Entonces, si decimos, sí, amén, estoy muerto al pecado, entonces vivamos para Dios. Vivamos para Dios. Por último, el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, aquí tenemos el propósito de esto, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El apóstol aquí nos presenta una segunda verdad. Recordemos la primera. Hemos sido identificados con Cristo en su muerte. Nos identificamos con Cristo en su muerte. La primera verdad. La segunda verdad es, hemos sido identificados con Cristo, pero ahora en su resurrección. En su resurrección. Dios desplegó el poder del Espíritu para levantar al Hijo de la tumba. Así también nosotros, habiendo muerto con Cristo, es el Espíritu de Dios el que nos imparte vida. Es el Espíritu Santo el que nos anima a vivir vidas santas. No vivimos de buenas intenciones. Tampoco son los buenos propósitos o la fuerza de voluntad la que nos hace vivir la vida que agrada a Dios. No, hermanos. Es Dios Todopoderoso quien nos da el Espíritu Santo para vivir vidas santas. Dijimos hoy que hoy es un día de gozo, de regocijo y de alegría. Es que es un funeral, pero seguido de una resurrección. Entonces no hay tiempo para entristecerse, sino para gozarse en el Señor. Ante nuestros ojos contemplamos la maravilla obrada internamente en cada creyente. Cada vez que ves a tu hermano, estás viendo una obra de Dios. Dios está obrando en él, en ella. Porque han resucitado a una nueva vida. Han muerto para una clase de vida y han nacido de nuevo para otra. Al obedecer ahora este mandato del Señor, nuestros hermanos dan testimonio público de su fe en el Cristo crucificado. Ellos murieron. Ellos murieron. Él murió por ellos y ellos murieron con Él. Y así como Él resucitó, Samuel Andrés, Luis Alejandro, Lisette Yasmín, Saúl Ulises, Margarita Esther, Alejandra Michelle y Belén Andrea, y cada uno de nosotros debemos andar en vida nueva. Por lo tanto, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó al Señor Jesucristo de los muertos, dándonos vida juntamente con Él y perdonándonos todos nuestros pecados, renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Y el pueblo dice, amén. Oremos.